La mirada de las 1000 yardas. Shock de batalla en la Primera Guerra Mundial. La mirada de las 1000 yardas puede ser simplemente definida como la mirada desenfocada de alguien que ha visto demasiado. Es una característica de aquellos que han experimentado la guerra y las zonas de combate y se asocia más comúnmente con las víctimas de shock de batalla, o en la terminología de hoy, trastorno de estrés postraumático. Para cuando llegó la Primera Guerra Mundial en 1914, la tecnología y las armas habían avanzado mucho desde los días de Napoleón. Los campos de batalla eran más mortíferos, con formas más variadas y horribles de atacar y matar al enemigo, lo que llevaba a un trauma psicológico en masa, de una manera que realmente no se había visto antes. El primer uso registrado del término shock de combate fue por el doctor y capitán Charles S. Myers, escribiendo un informe para la revista The Lancet en febrero de 1915. En él, examinó los casos de 3 jóvenes que estudió, 2 soldados rasos y un cabo, desglosando los síntomas que mostraban. A partir de aquí, se definió una lista de síntomas comunes, pero extremadamente variados del shock de combate, que incluían insomnio, ansiedad, miedo, visiones y experiencias acosadoras, manía, confusión mental, pérdida de memoria, alucinaciones y delirios, psicosis severa y en algunos casos un colapso mental completo o estupor mental. Además de estos síntomas mentales, también se registraron síntomas físicos como dolores de cabeza, náuseas y mareos, conocidos también como neurastenia. El doctor William Aldrin Turner escribió sobre sus hallazgos en los hospitales de base en Francia, basándose en el informe de Myers. El doctor Turner habló sobre la neurastenia y el impacto de presenciar violencia de guerra extrema en un individuo. Enfatizó la relación entre los síntomas físicos y los problemas mentales, identificando fuertemente los casos en los que el shock psicológico llevó a otros síntomas fisiológicos, como la sordomudez que continuó mucho después de que debería haber disminuido. Aunque 1915 fue la primera mención registrada de shock de combate, ahora se estima que, para diciembre de 1914, del 7 al 10% de todos los oficiales británicos y del 3 al 4% de otros rangos lo padecían. En los casos de aquellos con neurastenia, Turner recomendó descanso y recuperación en casa, aunque el grado de severidad del shock nervioso y la neurastenia afectó sus recomendaciones. Los 3 hombres que Myers observó habían sido víctimas de recientes explosiones de obuses cercanas, sufriendo de confusión mental después de eso. Pero Turner tuvo el beneficio de observar a múltiples participantes durante un periodo de tiempo más largo, lo que significa que pudo hacer más distinciones entre los diferentes tipos de shock de combate a los que se refería como shock nervioso. De hecho, Turner pudo haber sido el primero en reconocer que no solo fueron los actos de guerra, como una explosión cercana o un incidente traumático específico, los que llevaron a esos casos de shock, sino que lo que él se refería como desgaste general podría impactar mentalmente con el tiempo, resultando en shock de combate. Curiosamente, Turner también identificó que no solo la guerra causaba esto, sino que las condiciones específicas de la guerra eran más propensas a causar casos de shock de combate que otras. Por ejemplo, Turner observó que la intensidad de los combates en las líneas del frente impactaba esto, destacando que se veían más casos del severo combate en Flandes y alrededor de Ypres que en otras batallas. Estas batallas anteriores notablemente sufrieron de fuertes fuegos de artillería, lo que podría explicar en parte el aumento en el número de casos de shock de combate. Sin embargo, el shock de combate era tanto una nueva como una creciente epidemia durante la Primera Guerra Mundial, con médicos trabajando arduamente para entender el nuevo fenómeno al mismo tiempo que trataban innumerables casos de este en sus soldados de primera línea. Mientras que los primeros informes de Myers y Turner son bastante positivos, diciendo que la recuperación es favorable y probable para estos soldados, y que simplemente se necesita tiempo en la mayoría de los casos para descansar y recuperarse. Más tarde se evidenció que no era exactamente así. Para 1916, muy pocos casos de shock de combate habían vuelto a luchar. En un hospital de la Cruz Roja, solo el 21% de los dados de alta volvieron al servicio militar, y Gordon Holmes, el neurólogo consultor de las Fuerzas Expedicionarias Británicas, informó que los hospitales de base en Francia, donde los combates eran más intensos, estaban viendo tasas de retorno del 30 al 40% en comparación con el 4 al 5% del Reino Unido. A medida que aumentaban los casos, la comprensión parecía retroceder, muy probablemente debido al pánico por la realización de cuántos soldados estaban afectados en Gran Bretaña. Aunque inicialmente médicos como Myers y Turner abogaron por medidas como la hipnoterapia y la psicoterapia para ayudar a tratar el shock de combate, en los próximos años comenzó a cuestionarse la eficacia de sus métodos. El teniente coronel Gordon Holmes fue traído para reemplazar a Myers,
y sus métodos, aunque más en línea con los deseos del ejército británico, desafortunadamente, hicieron mucho para socavar los recientes descubrimientos sobre el impacto del shock de combate en sus víctimas, y pusieron en marcha una serie de eventos que llevaron a la demonización de aquellos que lidian con la enfermedad mental. Notablemente, su informe sobre las tasas de recaída fue mucho menor que las cifras reales, y no tomó en cuenta el alto número de hombres tratados por shock de combate que nunca volvieron a la guerra activa. Tristemente, en esencia, la creencia general británica se convirtió en que el shock de combate se debía a una debilidad de mente y espíritu más que a cualquier otra cosa. Es posible que esta mentalidad general sea lo que realmente hizo que el shock de combate fuera tan prominente en las fuerzas británicas, con la población general creyendo firmemente en los mantras, labio superior rígido y somos británicos, seguimos adelante, que llevó a una aversión subconsciente general a cualquier enfermedad de naturaleza mental. Lamentablemente, la situación solo empeoró para quienes sufrieron el shock de combate. Posteriormente, Holmes cerró los centros de Myers dedicados a tratar la enfermedad y los reasignó a soldados con enfermedades venéreas. Es a él, a quien en parte, tenemos que agradecer por la percepción de décadas de las bajas de guerra, reduciendo el shock de combate a simple cobardía o debilidad mental. Aunque su legado puede no haberle sido favorable, es algo bien merecido, ya que sus acciones en ese momento llevaron directamente a algunos de los métodos de tratamiento severos que estos pacientes experimentaron. Por ejemplo, los casos más graves de shock de combate fueron enviados a asilos mentales y hospitales especializados, donde el tratamiento variaba enormemente desde lo razonable hasta lo completamente inhumano. El ejemplo más famoso o infame de esto fue el trabajo del Dr. Lewis Gilland, cuyos métodos incluso entonces se veían como controvertidos. Gilland creía firmemente en el faradismo, el uso de la electricidad en terapia, muy similar a la terapia de electrochoque, utilizada hasta los años 1980. En su trabajo de 1918, Trastornos históricos de la guerra, documentó con entusiasmo los tipos de tratamiento que utilizó en los afectados por el shock de combate, describiéndolos como exitosos a pesar de su barbarie. Uno de los principales métodos que Gilland favorecía incluía la aplicación de descargas eléctricas en la garganta, el cuello y las extremidades de manera forzada durante largos y aterradores periodos de tiempo, a veces regañando verbalmente al paciente mientras lo hacía. En ciertos casos, llegó a aplicar placas calientes en la piel y apagar cigarrillos encendidos en la lengua del paciente. Lo que eso podría hacer para curar el shock por combate puede ser una suposición de cualquiera, pero Gilland estaba convencido de que sus métodos eran los correctos. Los tratamientos del shock por combate variaron significativamente durante la Primera Guerra Mundial y al final del conflicto no había un gran consenso sobre la enfermedad entre los médicos. Lo que siguió fue un sufrimiento en silencio. Los soldados, reacios o incapaces de hablar sobre su shock de combate, y el desprecio y la creencia de cobardía que manchaba a quienes lo experimentaban, significaba que en la década después de la guerra se hizo poco progreso en comprender el trastorno o sus efectos. La investigación más destacada fue el informe Southborough en 1922, pero incluso en sus hallazgos, las opiniones sobre la causa del shock de combate estaban muy divididas entre los grupos de expertos consultados. En lugar de abordar esta dificultad para definir las causas clave del shock de combate, el documento se centró en recomendaciones para asuntos futuros y culpó en gran medida a la enfermedad de cosas como la falta de entrenamiento en las tropas en ciertas batallas. Independientemente de las justificaciones e investigaciones, el hecho es que para el ejército británico al menos, los soldados que sufrían de shock de combate durante la Primera Guerra Mundial eran en gran medida considerados cobardes, y en muchos casos incluso fueron disparados por ello en el frente. Incluso dejando de lado el hecho de que muchos se resistirían ante la guerra y la muerte segura, estos hombres no eran cobardes, sino víctimas de una enfermedad provocada por la horrenda realidad a la que se veían obligados a enfrentarse a diario. Merecen reconocimiento y una disculpa por la reputación que ganaron debido a esto. Pero increíblemente, no fue hasta el 2006 que se emitió un perdón oficial a aquellos que fueron fusilados en nombre de la cobardía durante la Primera Guerra Mundial, y pasaron décadas para que se tomara en serio a quienes sufrían de enfermedades mentales.